Muy buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos de primero medio. En la clase de hoy día voy a tratar el tema el efecto Doppler. Este fenómeno ondulatorio fue dado por nombre Doppler debido al físico Christian Andreas Doppler, que en el año 1842 asentó los principios básicos de este fenómeno o este efecto ondulatorio, el cual posteriormente fue desarrollándose. Para iniciar, el efecto Doppler corresponde al cambio aparente en la frecuencia de un sonido que un observador percibe cuando existe un movimiento entre él y la fuente que emite este sonido o la fuente sonora. ¿Por qué se afecta la frecuencia observada? Fijémonos acá en el dibujo que está arriba. Imagínense una ambulancia que está emitiendo un sonido a través de una sirena, acercándose a un observador quien oye el sonido que se está emitiendo. Cuando la fuente sonora se acerca, la distancia entre las ondas de sonido disminuye. Luego, la frecuencia del sonido que se percibe es mayor que la real. Por lo tanto, el sonido se escucha con un tono más agudo. En cambio, abajo, cuando la fuente sonora se aleja, la distancia entre las ondas de sonido va aumentando. Luego, la frecuencia del sonido se percibe menor que la real. Por lo tanto, el sonido se escucha de un tono más grave. La frecuencia aparente que percibe el receptor en el efecto Doppler se puede calcular con la siguiente expresión. Esta es una fórmula matemática que permite calcular F0, que correspondería a la frecuencia de emisión del sonido observada, ya sea cuando una fuente sonora se acerca o cuando se aleja. Les voy a explicar qué significa cada término de la fórmula. F corresponde a la frecuencia de la onda de sonido emitida por una fuente sonora, es decir, la frecuencia real. Vs corresponde a la rapidez del sonido en el medio, en este caso puede ser aire. Normalmente la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Vr corresponde a la rapidez del observador. Puede hacer caso que el observador se esté moviendo, ya sea acercándose a la fuente sonora o alejándose. Y Vf corresponde a la rapidez de la fuente sonora. En el caso de una ambulancia, por ejemplo, puede hacer caso que se esté acercando al observador o puede que se esté alejando. Hay que distinguir que puede haber un más o un menos, tanto en el numerador como en el denominador de esta fórmula. Más adelante les explico cuándo se da uno o el otro. Hay que entender que percibimos un cambio aparente en la frecuencia de un sonido mientras se está emitiendo. No obstante, la frecuencia real del sonido emitido por la fuente sonora no cambia. Es decir, la sirena o la fuente sonora va a seguir emitiendo el sonido con la misma frecuencia. No obstante, esta frecuencia se ve afectada por y en el medio en el cual se transmite, que eventualmente es el aire. Ahora bien, si la fuente sonora se acerca al observador, en el numerador de la fórmula iría un más, es decir, los términos Bs y Br se sumarían. En cambio, si la fuente sonora se aleja del observador, iría un menos, es decir, se restarían. Por el lado del denominador, si la fuente se acerca al observador, se restarían el término Bs y Bf. En cambio, si se aleja, iría un más. Se puede dar el caso de numerador y denominador que sean una suma y también de numerador y denominador que sean una recta, o bien una combinación entre ambos. Eso se va a dar de acuerdo a las condiciones que se den del problema. Aquí hay un primer ejemplo. Tenemos la sirena de una ambulancia que emite un sonido de alta intensidad de frecuencia igual a 440 Hz. Aproximadamente la frecuencia de la nota la que se desplaza a una velocidad de 20 metros por segundo. Una persona en reposo observa mientras la ambulancia se acerca y luego se aleja continuando su camino.
Si la rapidez del sonido en el aire es igual a 340 metros por segundo, determina la frecuencia observada por esta persona mientras la ambulancia se acerca y luego se aleja. Veamos que en este ejemplo tenemos los siguientes datos. Primero, la rapidez del sonido en el aire, Bs, es igual a 340 metros por segundo. La rapidez de la fuente sonora, Bf, es igual a 20 metros por segundo. Vamos a suponer que se mueve a la derecha. La rapidez del observador, Br, es igual a 0. Vamos a suponer que no se mueve o está en reposo. Y la frecuencia del sonido emitido, Ff, es igual a 440 Hz. Esta es la frecuencia con la cual la sirena emite el sonido. Utilicemos la fórmula ahora. Primer caso, la ambulancia se acerca al observador. El observador en reposo, la ambulancia acercándose. Como se acerca la ambulancia al observador, iría en el numerador un más y en el denominador un menos. Entonces, F1, que sería la frecuencia observada por el observador mientras la ambulancia se acerca, será igual a 440 por 340 más 0 dividido por 340 menos 20. Igual a 440 por 140 partido por 320. Y eso nos da finalmente 467,5 Hz. Como ustedes observan, esta frecuencia es mayor a la frecuencia real. Por lo tanto, la ambulancia mientras se acerca se percibe un sonido de una frecuencia mayor, más alta, por lo tanto el sonido es más agudo. Veamos el caso ahora cuando la ambulancia se aleja del observador. Está el observador acá y la ambulancia ya lo sobrepasó, por tanto sigue su camino hacia la derecha. F2, en este caso, que corresponde a la frecuencia observada, será igual a 440 por 340 menos 0 dividido por 140 más 20. Se resta el numerador ahora porque la ambulancia se va alejando del observador y se suma por la misma razón. Esto nos da finalmente 440 por 0,944 igual a 415,36 Hz, que correspondería o que corresponde a la frecuencia observada por el observador o por esta persona mientras la ambulancia se va alejando. Como ustedes observan, es una frecuencia de un tono más grave. Les muestro ahora un segundo ejemplo. En este caso es la misma sirena de una ambulancia que emite un sonido de alta intensidad de frecuencia igual a 440 Hz, la que se desplaza a una velocidad de 20 metros por segundo a la derecha. Al igual que el caso anterior. Una persona que se desplaza ahora 1 metro por segundo en sentido contrario. Es decir, esta persona ahora se va a mover a 1 metro por segundo de rapidez, pero hacia la izquierda. Mientras la ambulancia se acerca y luego se aleja continuando su camino. Si la rapidez del sonido en el aire es igual a 340 metros por segundo, determina la frecuencia observada por esta persona mientras la ambulancia se acerca y luego se aleja. Explico los datos, ¿cierto? Bs igual a 340 metros por segundo, Bf, la rapidez de la fuente sonora siguen siendo 20 metros por segundo, y la rapidez del observador ahora son 1 metro por segundo. A la izquierda, la ambulancia y el observador se mueven en sentido contrario. Y Ff, lo mismo 440. Traducimos esto a la fórmula y nos queda que F1 va a ser igual a 440 por 340 más 1 ahora, porque va a una suma debido al hecho que observador y ambulancia se mueven en sentido contrario. Y se divide ahora por una recta, por la misma razón. Nos da finalmente 468,86 Hz. Como ustedes ven, sigue siendo mayor la frecuencia observada. El sonido se sigue observando un poco más agudo que el sonido emitido por la fuente sonora real. Ahora vemos el caso de la ambulancia que se aleja, ¿cierto? El observador sigue moviéndose a la izquierda,
la ambulancia se sigue moviendo a la derecha, ya sobrepasaron, ¿cierto? Uno con el otro. En este caso, la frecuencia observada sería 440 por 140 menos 1 hora, porque la ambulancia se aleja, dividido por 340 más 20, lo que finalmente nos da 414,48 Hz. Como ven ustedes, el sonido sigue siendo grave, o más grave que el caso anterior. Bueno chicos, espero que esto haya aclarado el concepto. Esta materia no es fácil, hay que estudiarla, volver a ver el video y compartirla con sus compañeros. ¿Qué aprendí en la clase de hoy día? A reconocer el fenómeno conocido como efecto Doppler y luego aplicar su fórmula a la resolución de problemas. Que estén muy bien. Más adelante esto se irá acompañando con una guía de trabajo en la que van a poder poner en práctica todos estos conceptos. Que estén muy bien. Saludos a todos.